exposiciones en lo que se refiere al Congreso de Producción Pecuaria y Agroindustrial SPOCH 2020. El día de hoy tendremos la participación de los siguientes expositores. En primer lugar, con el tema cinética de secado de la OCA, al ingeniero Darío Guamán Lozada, al ingeniero Gustavo Carrera Oña y al licenciado Alfonso Martínez Chávez. En segundo lugar, tenemos la participación del doctor José Pablo Lara Ávila y el ingeniero Adrián Hernández de la Universidad Autónoma San Luis de Potosí de México con el tema Avances en el control biológico del cáncer bacteriano del jitomate. En tercer lugar, en la mañana y para finalizar, tenemos la intervención de la ingeniera Jimena Romero en representación de Moderna Alimentos S.A. con el tema HACCP en el marco de la mejora continua en la industria molinera. Luego del regreso del receso, tendremos la participación del doctor Juan Cortés de la Universidad Nacional del Litoral de Argentina con el tema La realidad del suero de quesería, estrategias de innovación y desarrollo enfocadas en las MIPYMES lácteas. Y para finalizar las temáticas del día de hoy, tendremos la participación del Ministerio de Agricultura y Ganadería con el tema industrialización y comercialización de canastas familiares en época de COVID-19. Nos regalan unos 5 minutos hasta poner en marcha las exposiciones del día de hoy. Muchas gracias y bienvenidos. Damos la bienvenida al ingeniero Darío Guamán Lozada con el tema cinética de secado de la OCA. Por favor, ingeniero, el panel es suyo para que realice la exposición. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. ¿Me confirman, por favor, si me pueden escuchar? Sí, ingeniero. La cámara, por favor, para que nos ayude activando. Estamos bien con el audio y con la cámara para que pueda compartir, ingeniero. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Ingiban. Muy buenos días, señores estudiantes, compañeros docentes, expositores y distinguidas autoridades. Permítanme presentarme. Mi nombre es Darío, soy ingeniero en mecatrónica, poseo una maestría en ciencias y en sistemas de manufactura. Actualmente soy profesor aquí en la SPOCH, en la Facultad de Ciencias. Quiero felicitar y agradecer a los organizadores de este magnífico evento y por medio de ellos a cada una de las autoridades por su gestión. Además, de manera muy especial al grupo de investigación CEALPRA, del cual soy parte, a cada uno de sus miembros y al director, al doctor Luis Flores, ya que gracias a ellos he podido colaborar en diversos análisis estadísticos de los proyectos que se encuentran en ejecución. Es así que como parte de uno de los proyectos nació el tema denominado cinética de secado de la OCA. En la elaboración de este documento, como bien lo mencionaban, participó el ingeniero Gustavo Carrera y el licenciado Fabián Martínez, apreciados compañeros docentes. En la agenda del día de hoy es la siguiente. Como primer punto, daremos una breve introducción de la importancia de la cinética de secado de este tubérculo en específico, para luego presentarles la metodología. Veremos los resultados obtenidos y finalmente pasaremos a la discusión y conclusiones. Bueno, como les había comentado, este tema nació de un proyecto más grande que consiste en la elaboración de un embutido con carne de camélidos sudamericanos utilizando harina de tubérculos andinos
entre ellos la oca. Y bueno, una pregunta importante como ecuatorianos que deberíamos hacernos es ¿por qué la oca? ¿Por qué no pudo ser otro tubérculo como la papa? Puesto que la papa también es un tubérculo andino. Pero bueno, si comparamos con la papa, diversas investigaciones bibliográficas señalan a la oca como parte de uno de los tubérculos andinos que más han sido marginados en todas las épocas, a pesar de ser considerado también como un superalimento vitamínico, como lo podemos ver en la siguiente tabla. Y como se darán cuenta, la principal característica es su alto contenido de agua, siguiéndole la vitamina C. Como podemos ver, también tenemos un alto contenido de vitamina C. Ingeniero, mil disculpas, no se está compartiendo la pantalla, por favor. Ok, déjenme ver cuál es el problema. Ok, mil disculpas, me confirman Ahí está. si en Sí, este ahí momento estamos ya bien, pueden observar ingeniero. la pantalla. Continuemos. Sí, ingeniero, ahí estamos bien. Continuemos. Muy bien. Ok, entonces, como yo les había dicho, la oca viene a ser un alimento que se le considera como un superalimento por la gran cantidad de vitaminas que posee, siendo la que más contribuye la vitamina C, como se puede ver en esta tabla. Además de eso, también la oca tiene una gran cantidad de agua. Aparte de eso, tenemos también lo que son la vitamina A, la vitamina B1, vitamina B2 y entre otras. Entonces, se puede ver claramente que efectivamente la oca es un alimento considerado como superalimento. Muy bien, entonces a partir de esto es necesario crear hábitos alimenticios que incluyan el consumo de productos autóctonos en este caso, de nuestra región andina, especialmente de aquí de Ecuador. Además, cabe recalcar que también es de importancia y de manera imperativa diseñar procesos que permitan transformar estos tubérculos andinos en productos agroindustriales. Pero para eso, el primer paso siempre será conocer las características del alimento. En nuestro estudio nos interesa conocer el comportamiento de la deshidratación del tubérculo específico, la oca. Para en trabajos futuros poder definir parámetros que permitan conservar las características sensoriales del tubérculo hasta el final de su transformación. En este caso, como les había mencionado, parte de un proyecto más grande y el objetivo es transformar este tubérculo en harina. Y todo esto para evitar el crecimiento microbiológico. Vamos a analizar el sujeto de estudio. Bueno, el trabajo se lo realizó en el laboratorio de microbiología de la Politécnica del Spoch. Los tubérculos utilizados estuvieron en su madurez fisiológica. El peso de las muestras utilizadas, aproximadas de cada uno de los experimentos, se encontraban aproximadamente entre 150 y 160 gramos. Pasamos a ver la metodología. Aquí podemos ver un diagrama resumido en donde podemos observar el proceso que se siguió para la experimentación. El primer paso fue lavar los tubérculos, fueron secados para seguidamente rebanarlos en rodajas de aproximadamente 3 milímetros de espesor, para luego llevarlos al horno de secado durante aproximadamente un tiempo total de 260 minutos a una temperatura de 60 grados centígrados. Bueno, estos parámetros nos basamos en revisiones literarias previas. Este procedimiento se lo realizó 3 veces para poder obtener un mejor análisis estadístico. Para comprobar que los resultados obtenidos de las diferentes muestras eran iguales, se corrió un análisis de varianza, conocido ANOVA.
Eh, bueno, seguidamente con la media aritmética de los resultados se procedió a obtener cada una de las curvas de secado. Vamos a pasar a ver los resultados. De manera general, la gráfica que se está mostrando es el comportamiento de la humedad de las tres muestras en función del tiempo. Como pueden observar, el comportamiento de las tres muestras fue casi similar, pero para corroborar esa hipótesis de que realmente son iguales, se procedió con el análisis de varianza. El análisis de varianza fue de un solo factor para muestras repetidas. Los resultados de este caso del análisis de varianza lo podemos ver en la siguiente tabla y en la figura. Entonces, los resultados de la ANOVA se muestran en la tabla y lo que nos importa es el p-value. El p-value, como es mucho mayor a la significancia predefinida de 0.05, por lo que se concluye que las muestras son iguales. Esto gráficamente lo podemos comprobar trazando el test LCD para comparaciones múltiples. Como podrán notar, los intervalos de cada una de las muestras se intersecan, por lo que podemos concluir que también efectivamente son iguales. Entonces, como podemos ver, aquí se están intersecando. Muy bien, una vez que determinamos que efectivamente son iguales, se procedió a obtener parámetros que nos permitieron identificar claramente las diferentes etapas de secado de la oca. En la tabla que se muestra a continuación se aprecian algunos de los datos. En la primera columna podemos ver el tiempo del experimento, está en minutos. La siguiente columna nos muestra la variación del peso a medida que el agua se evapora. También se muestra la humedad residual, que es calculada como el cociente entre la diferencia de la masa seca sobre la masa seca final, que aproximadamente fue de 30 gramos. 30 gramos fue la masa seca final que obtuvimos. Y bueno, todo esto para obtener la siguiente columna, que es la más importante. La siguiente columna se refiere a la velocidad con la que se está evaporando el agua en el tubérculo. Esta columna se calcula como el cociente de la diferencia de la humedad en un periodo específico de tiempo. El periodo específico fue de 10 minutos. Y por último, obtenemos la humedad promedio. Como digo, esta tabla se utilizó para obtener las respectivas curvas de secado. Muy bien, y aquí tenemos la primera curva de secado y la más importante. La gráfica que pueden observar a continuación corresponde con la velocidad que el tubérculo va perdiendo el agua en función de la humedad promedio. En esta gráfica podemos diferenciar muy claramente dos etapas muy importantes en cualquier curva de secado. La primera etapa corresponde a la pérdida de humedad sobre la superficie de las rodajas de los tubérculos, que es esta parte que tenemos aquí al lado derecho. Como se puede notar en la gráfica, esta primera etapa ocurre aproximadamente hasta desde los 0 minutos a los 100 minutos. Entonces, el tubérculo perdió la humedad que tiene en la superficie. A partir de este momento, comienza a perder la humedad que se encuentra dentro del tubérculo, la humedad interna. Entonces, en la primera etapa podemos ver que tenemos una velocidad constante, una velocidad de pérdida de humedad constante. A partir de este punto, podemos ver que dicha velocidad va disminuyendo. Bueno, a este punto, donde cambia la etapa, se le conoce como humedad crítica. Y esta humedad crítica, el valor que tenemos aquí es de 1.65. Entonces, bueno, la humedad promedio, como les había mencionado anterior, viene a ser la humedad del tubérculo. Y en el tiempo igual a 0, que tenemos aquí al lado derecho, es de aproximadamente un valor de 4. La humedad crítica es de 1.65.
Bueno, como les comento, a partir de este punto, después de los 100 minutos, la humedad que está perdiendo es la humedad interna del tubérculo y la velocidad, por lo tanto, está disminuyendo. Entonces, si comparamos la primera etapa aproximadamente toma 100 minutos y la segunda etapa toma el restante, que viene a ser 160 minutos. Entonces, como se pueden dar cuenta, la primera etapa es una etapa que transcurre más rápidamente. Sacar la humedad dentro del tubérculo pues toma más tiempo. Bueno, pasamos a la discusión. De los resultados, el contenido total de humedad calculado de la OCA fue de 79.63, lo que concuerda con investigaciones previas que detallan que es de aproximadamente 83%. De un análisis, de una revisión bibliográfica previa que se hizo, obtuvimos diferentes valores de humedad que de la OCA, el promedio de todas estas revisiones fue de 83%. Entonces, el valor que nosotros obtuvimos a partir de la tabla que les mostré hace un momento, pues obtuvimos un valor de 79.3%. Entonces, de esta manera podemos corroborar que los resultados que nosotros obtuvimos efectivamente concuerdan con investigaciones previas. Bueno, aparte de esto, también nosotros logramos, mediante igual una revisión bibliográfica, mencionan que una deshidratación osmótica es mucho mejor para conservar las propiedades sensoriales de los productos. Entonces, quizá en una siguiente investigación sería muy importante realizar una deshidratación osmótica y compararla con una deshidratación convencional y ver cuáles son las diferencias. Bueno, como les había mencionado, para el diseño de un proceso industrial se debe de utilizar los resultados obtenidos, además de los parámetros utilizados para relacionarlos con las características sensoriales del producto final. Esto con la finalidad de tratar de optimizar el proceso. Al momento que nosotros conocemos las características sensoriales y lo relacionamos con los parámetros de entrada, pues podemos determinar cuáles son los parámetros indicados para poder tener las mejores características sensoriales del producto. Pero para lograr esto, nosotros necesitamos contar con equipos automatizados que nos permitan cambiar de una manera mucho más fácil los parámetros de secado, como la temperatura, la tasa de variación de dicha temperatura y el flujo del aire. Entonces, hemos visto, también hay otro tipo de análisis que se conoce como análisis termogravimétricos, en donde es mucho más fácil variar los parámetros que mencioné. Se varía el flujo de aire. Cabe recalcar que en el presente estudio nosotros mantuvimos estos parámetros de manera constante. Nosotros únicamente trabajamos con la temperatura y el tiempo. Los dos parámetros fueron constantes, pero como les menciono, hay equipos automatizados que de una manera muy sencilla permiten variar estos parámetros en función del tiempo, y a partir de esto podemos tener una curva dinámica. A partir de esta curva podemos determinar cómo varían las características sensoriales del producto, y a partir de esta variación nosotros podemos relacionarlos con los parámetros de entrada para así poder optimizar el proceso. Muy bien, pasamos a ver las conclusiones. En nuestro estudio se obtiene un producto seco aproximadamente a partir de los 200 minutos. A partir de los 200 minutos, como les mostré en la figura, nosotros podemos considerar que en este caso el tubérculo, la oca, ya se encuentra seco.
Y a partir de los 200 minutos nosotros podremos considerar que tenemos un producto libre de crecimiento bacteriológico, lo que nos permitirá en el futuro realizar la harina. Entonces, el siguiente proceso después de la deshidratación fue la elaboración de la harina. Además, mediante el análisis de la curva de secado, se determinó que la humedad crítica de la oca fue aproximadamente de 1.65, como les había indicado, y aparte de esto, pues la humedad contenida en el tubérculo fue del 79.63%. Y bueno, esa sería hasta aquí mi presentación. Estoy abierto a cualquier tipo de preguntas, dudas que tengamos, así que por favor háganlas. Muchas gracias al ingeniero Darío Guamán. Como hemos estado trabajando en esta semana, las preguntas las realizarán por medio del chat para nosotros poderlas transmitir al ingeniero. Por favor, las personas que deseen realizar algún tipo de inquietud, esperamos sus preguntas por el chat. Tenemos una consulta, estimado ingeniero. Nos dice de la siguiente manera. ¿Qué temperatura y tiempo de secado influyen positivamente en el proceso? Bueno, como yo les había mencionado, nosotros utilizamos únicamente la temperatura de 60 grados centígrados. El tiempo de secado aproximadamente para este tubérculo fue de 200 minutos. Como les menciono, para poder realizar un análisis un poco más detallado para corroborar, en este caso, las características sensoriales del producto final con los parámetros de entrada, nosotros necesitamos realizar una mayor cantidad de experimentaciones a diferentes temperaturas. Además de esto, la bibliografía nos sugiere que nosotros debemos de utilizar también diferentes velocidades del flujo de aire que se utilizan comúnmente en este tipo de experimentos. En este caso yo no podría contestar dicha pregunta, por lo que nosotros utilizamos un valor de temperatura de 60 grados centígrados. Este valor de 60 grados centígrados nosotros verificamos según diferentes fuentes bibliográficas que se podría decir es el más común que se utiliza para este tipo de tubérculos. Consultamos en la bibliografía que, por ejemplo, se utiliza para el secado de mashua, que es otro tubérculo, también para secar la papa, y así diversos tubérculos similar a este. La siguiente pregunta nos indica, ¿de qué influye para obtener un buen secado de la oca? Bueno, para obtener un buen secado, lo que influye es el proceso en sí. Como les había mostrado el diagrama, me permiten mostrarles el diagrama, nosotros tenemos que, primero, recolectar la materia prima que utilicemos, pues debe de estar en su madurez fisiológica. En el caso de la oca que se escogió, pues era una oca con características que permitían determinar que realmente ya la oca se encontraba madura y bueno, eso fácilmente es por el color. Si nosotros tenemos un color ya amarillento, pues quiere decir que efectivamente la oca está en su madurez fisiológica. Luego, pues el siguiente proceso es el proceso de lavado. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos para eliminar todas las impurezas de la oca. Después, tenemos que secar las rodajas. Bueno, eso en la parte experimental. En el caso de que fuese parte de ya un proceso real, pues quizá ya no sea necesario secarlo. Nosotros este secado lo hicimos para tener una uniformidad en cada una de las muestras.
Aparte de esto, para poder tener una buena deshidratación, pues viene a ser la uniformización de cada una de las rebanadas. Nosotros cortamos aproximadamente rebanadas entre 3 milímetros, esto para en la experimentación, pues tener el mismo comportamiento. Y por último, pues tiene que ver con la colocación en el horno. Tratar de colocar en el horno de manera uniforme, separadas las rodajas una de otras, de esta manera para que la temperatura haga efecto sobre cada una de las rodajas individualmente. No sé, ¿tienen alguna otra pregunta? Sí, nos indican cómo influye la madurez del tubérculo en la cinética del secado y cómo afecta al costo de producción el consumo de energía de este secado si se hace por circulación forzada. Ok, bueno, como les había mencionado, o sea, diversas investigaciones sugieren de que efectivamente, o sea, un estudio más detallado debería hacerse con circulación forzada del aire. Y bueno, en esta parte de la madurez, de cómo influye la madurez del tubérculo, pues más que todo influye en las características sensoriales del producto final, porque no es lo mismo deshidratar un tubérculo que aún no está en su madurez fisiológica, puesto que no va a tener el mismo sabor. Nosotros sabemos que se obtienen mejores características sensoriales cuando cualquier tipo de alimento, cualquier tipo de fruta se encuentra ya en su madurez. Entonces, esa parte sí es importante, tratar de escoger los tubérculos en su estado de madurez. Ahora, ¿cómo influye en la parte económica? Pues eso ya dependerá de qué tan efectivo sea el proceso. Como les mencioné, nosotros la siguiente investigación que se podría plantear a partir de este tema es realizar, o sea, automatizar un equipo para nosotros poder variar los parámetros de entrada y en función de la variación de los parámetros de entrada, nosotros poder identificar cuáles son las características sensoriales de la boca al final del secado y de esta manera poder determinar los parámetros óptimos. A partir de los parámetros óptimos, nosotros ya podríamos diseñar grande, podríamos diseñar ya el proceso y tratar de determinar cuáles son los costos en los que se incurriría al realizar este proceso. Gracias, ingeniero. Agradecemos su participación en el Congreso de Producción Pecuaria y Agroindustrial Expo 2020. Nuestras felicitaciones y que sigan adelante con su proyecto. Muchas gracias Muchas por... gracias, ingeniero Iván. Igualmente, muchas gracias, estudiantes. Y nuevamente, felicitaciones a los organizadores de este evento.